de pastorear la iglesia del Calvario. Pues, Dios sabe que no era mi plan, pero sí era el plan de Dios y bueno, siempre entre el plan de nosotros y el plan de Dios, siempre el que prevalece es el plan del Señor, ¿no es? Y bueno, esta mañana estuve recordando un poco ese año, ese diciembre, cuando el pastor Ali me decía pues que iba, ya se iba y bueno, que Dios había puesto en su corazón que yo debía quedarme aquí en la iglesia y bueno, buscando de pedir como ciertas señales del Señor, buscando como de pedir ciertas señales del Señor, como buscando su voluntad, si era la voluntad de Dios o si no era la voluntad de Dios que yo estuviera acá, porque dos cosas dan miedo. Una, que Dios quiera que tú hagas algo y no lo estés haciendo. Eso da miedo. ¿Amén? ¿No te da miedo? A mí me da miedo que Dios quiera que yo haga algo y yo no lo haga. Y lo otro que me da miedo es estar haciendo algo que Dios no quiere que yo haga. Ambas cosas son peligrosas. Entonces yo quería discernir, hermano, exactamente el plan de Dios y si era el plan de Dios en ese momento. Y bueno, yo creo que al principio tomé la iglesia del Calvario, pero siempre decía, bueno, yo creo que voy a pasar aquí como unos 5 años y después de esos 5 años voy a salir y voy a establecer otras iglesias. Y nuestra meta siempre fue establecer iglesias, ¿no? Era lo que pensábamos. Pero bueno, gracias a Dios por personas que Dios pone en el camino de uno que instruyen a uno y bueno, le dijeron, bueno, puedes mantener ese mismo propósito de establecer iglesias, de plantar iglesias, pero puedes quedarte y hacerlo desde el lugar donde tú estás trabajando. Y bueno, muchos de ustedes conocen la historia, me sacaron una cuenta de cuántas iglesias podíamos plantar si yo me iba y de cuántas iglesias podíamos plantar si yo me quedaba. Y me pareció mucho más atractivo la idea de quedarnos, preparar personas y mandarlos al campo misionero. Así me pareció mucho más atractivo eso. Pero la obra de Dios es multiforme, no todos los llamados son de la misma manera. Conozco casos como en el caso del pastor Estelio García, que él va, establece una iglesia, se va a otro lugar, establece otra iglesia, se va a otro lugar. Yo no me veo haciendo eso, pero a lo largo del camino, muchas cosas que no comprendí. Yo sé que Dios no llama únicamente pastores, el Señor también llama evangelistas, el Señor llama gente que vayan a las misiones y que puedan establecer iglesias, tal cual como lo hacía el apóstol Pablo, pero no es mi caso en particular. Yo creo que en mi caso en particular soy un pastor y quiero estar aquí, hermano, hasta que el Señor me diga y establecer muchas iglesias. Ya son 14 años. Y bueno, como le ponía esta mañana en el mensaje, o ya al mediodía, en el mensaje, han sido más las alegrías que las tristezas. Sí, han sido más las alegrías que el Señor nos ha dado en el ministerio, que las dificultades que se han presentado. Dios ha sido bueno. Y por eso quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 14, versículo 6. Y bueno, quiero que meditemos, porque el tema no es comenzar a hacer algo, el tema es mantenerte haciendo lo que Dios te llamó a hacer, y no solamente mantenerte por un tiempo, sino que pudiéramos decir como el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese sería como quien dice el tope máximo, la meta que aspiramos. Y bueno, también veía aquí en Josué exactamente el mismo ejemplo de un hombre que al pasar del tiempo se mantuvo firme sirviendo al Señor, un hombre que posiblemente pasó por dificultades, vinieron pruebas, obviamente los años pasaron sobre él, no era la misma persona, pero 40 años después, 45 años después de haber sido llamado, el hombre todavía le está diciendo al Señor: dame ese monte, yo quiero otro monte, yo quiero tener todavía el deseo de conquistar, hermano, y le quiero animar a que usted no pierda el deseo de servir al Señor. Amén. Sí, no hemos hecho todo lo que debíamos hacer, todavía falta mucho que hacer para el Señor. Versículo 6,
Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoneseneo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Dice versículo 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tus pies será perpetua, dice, la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, soy de edad de 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Y en el versículo 12 dice: dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Padre, gracias por estos 14 años, sin duda indigno, y me siento muy agradecido, Señor, por tu bondad. Han sido muchas las cosas que tengo que agradecer a usted, Señor. Durante este tiempo me has rodeado de gente que nos ama, y nos has rodeado de gente que te sirve, gente que en ocasiones, Señor, ha tolerado nuestras debilidades y flaquezas, y que han sido muchos de ellos muletas y soportes para seguir peleando la pelea que tenemos por delante. Cuántas ocasiones, Señor, han venido las adversidades y usted siempre tiene preparada una palabra especial, Señor, para animarnos y seguir adelante. Son 14 años que parece que fueran un solo año, Señor. Ha sido una bonita experiencia, Señor, poder servirte, poder pastorear la iglesia. Mi hija Luisa tenía apenas 3 años cuando comenzamos a servirte, y nos ha concedido el privilegio de verla crecer a ella caminando con usted. Señor, Lemuel nació en el tiempo de nuestro ministerio, y nos ha permitido que aún su nombre se encuentre en tu palabra, Señor amado, porque así mismo usted dispuso, Señor, en nuestros corazones. Gracias porque aquí todo lo que ha sucedido lo ha hecho usted, y nos ha permitido a nosotros estar allí presenciando tu obra, Señor. Te alabamos, te glorificamos, y pedimos que por favor usted, si así le place, regalarnos más años de vida, nos permita vivirlo, Señor, para honrarte, para glorificarte. Multiplica la fuerza que pudiéramos tener. Sé que a lo largo del camino, Señor, nos hacemos cómodos, Señor, y podemos dejar de luchar, pero permíteme despertar ese espíritu en mí, que tal cual como lo decía Caleb, 45 años después. Yo no tengo 45 años de ministerio, Señor, simplemente son 14, y me desafía escuchar a Caleb con 45 años de ministerio, siendo ya un hombre mayor, pedirte que le dieras un monte a conquistar, y de verdad ruego que por favor me ayudes, Señor, a amar nuevas victorias, Señor, a buscar nuevos logros, Señor, a trabajar por nuevas metas, por nuevos propósitos, y por sobre todas las cosas, honrarte y glorificarte. Por favor, ayúdame a perfeccionar todas mis imperfecciones, Señor amado, y que pueda hacerte agradable. Usa tu palabra en nuestras vidas, en el corazón,
En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermano, ha sido mucho lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Amén? Ha sido mucho lo que Dios ha hecho con nosotros y que lo que todavía nos permite hacer. Ayer unos vecinos de aquí de la comunidad nos llamaron. Me estaban escribiendo, llamando. Ayer, no, el lunes. Normalmente el día lunes trato de agarrar el teléfono después del mediodía para quedarme un ratito más en mi casa, pero vi que insistían y vi, bueno, me dicen que había un vecino que estaba mal de salud, que necesitaban que algún cristiano fuera y bueno, que quería que fuésemos nosotros, pues los de la iglesia. Inmediatamente bueno, salí, busqué al hermano Oscar para que me acompañara, fuimos los dos y visitamos al vecino. Ellos dicen que el vecino pasó toda la noche divariando y que hablaba cosas incoherentes, que bueno, para ver si lograba entendernos. Y cuando llegamos, antes de hablar con él, oramos y le pedimos al Señor, le dijimos: Señor, permite que este hombre entienda el mensaje, que esta familia entienda el mensaje. Y después comenzamos a hablar con él y hablamos con una persona en su juicio cabal, al 100%. Hablaba cosas bien lúcidas, hermano. De hecho, pudo contarnos testimonios de su vida, pudo hablarnos de que él estuvo 5 años en una iglesia y que los cristianos, bueno, ya después no lo fueron a visitar más porque no sé qué pasó. Y bueno, hermano, ahí le presentamos el Evangelio. Este hombre aceptó al Señor, hermano. Ese hombre aceptó al Señor, pero de una manera bien especial, de una manera bien bonita, aceptó al Señor. Y la verdad, yo creo que le compartí al hermano Oscar. Yo dije: bueno, hermano Oscar, la verdad, yo no lo vi tan grave como me lo pintaron. Yo no lo vi tan grave como me lo pintaron. A lo mejor es la misma preocupación de la familia. Y a veces nosotros lo que estamos es ignorando lo que Dios ha hecho para nuestro beneficio, porque fue el Señor quien le dio lucidez a ese hombre en ese mismo momento para que comprendiera el Evangelio. Hermano, en la tarde a mí me mandaron un video y el Señor cayó nuevamente en ese campo a divariar y a hablar cosas incoherentes. Incluso él estaba tirado en una colchoneta en el piso, no se quería montar en la cama. O sea, él perdió su juicio cabal nuevamente. Pareciera que él cayó en ese estado. El Señor nos regaló como un pequeño tiempo para que él comprendiera el Evangelio y nuevamente cayó en el estado. Y esta mañana me avisaron que ya él había partido con el Señor. Sí, hermano, y yo digo: Señor, gracias por haberme llevado a esa casa, gracias. Esas son las pequeñas, mira, hermano, créanme, no es la casa, no es el dinero, no es la comida lo que a mí me satisface al estar en el ministerio. Es ver que un minuto antes de que una persona muera, nosotros podemos llegar y presentarle el Evangelio y esa persona puede ir al cielo. Eso es lo que realmente llena nuestro corazón. Realmente, si una persona quiere entrar en el ministerio, hermano, porque el pastor tiene carro y el pastor tiene casa, mire, eso usted lo puede lograr trabajando en algún lado. Trabaje fuerte, váyase ahí de migrante para que uno corra de allá de Estados Unidos, usted también, y de repente usted hace su dinero por allá. Pero la satisfacción que da el ministerio va mucho más allá que tener un carro, o que tener dinero, o que tener alimentos, hermano. Qué gozo es poder ver personas que prácticamente 48 horas antes de morir el Señor movió el corazón de una familia para que fueran y le presentaran el Evangelio. Hoy la familia me avisó y me dijo: pastor, ya mi tío partió. Y hermano, ni siquiera le dije lo lamento, no le dije mi condolencia, o como dicen algunas personas, el pésame, porque yo no sé qué significa eso, sinceramente. Sí, yo sé que todo el mundo dice pésame, pero no, a mí no me pesa. No sé, no entiendo por qué la gente dice eso. Yo digo, bueno, pero yo sí le dije: qué bueno, tu tío ya está en el cielo. Qué bueno. O sea, decirle a una persona que se le acaba de morir un familiar, qué bueno, parece como que medio de mal gusto. Pero eso lo podemos hacer cuando tenemos la seguridad que la persona sí está con el Señor. Sí, eso sí lo podemos hacer cuando tenemos la seguridad que la persona ya está en la presencia del Señor. Al comenzar el ministerio, hermano, hubo varias cosas que yo le pedí al Señor, atemorizado. Créanme, yo no sé qué han pensado hombres que han sido ordenados. Pero si usted me pregunta qué tenía yo en ese momento, yo tenía miedo. Cuando me ordenaron como pastor, yo lo que tenía era miedo. Sí, hermano, yo no es que disfruté la ceremonia y yo estaba contento. Yo ni me acuerdo qué predicaron. Sí sé que cantaron,
Y sé que cantaron porque yo mismo le dije a Edward qué canción iba a cantar. Yo le dije, Edward, quiero que cantes esta canción, una canción que habla acerca de la elección del rey David. Y le dije, Edward, por favor, cante esta canción en mi ordenación. Es lo único que yo recuerdo. Sé que predicó el pastor Estelio García, pero si usted me pregunta qué predicó, yo no me acuerdo qué predicó él esa noche, porque mi corazón estaba lleno de miedo. Tenía miedo. Y yo le decía al Señor, Señor, si yo voy a llegar a ese lugar para fracasar y para que tu nombre sea vituperado, mejor mátame antes que llegue. Así le decía yo al Señor, hermano, siempre le decía, Señor, mátame antes que yo llegue allí. Y aún el día que me estaban ordenando como pastor, yo veía a ver si caía el rayo, si se iba a caer una columna. Y después que me ordenaron como pastor, yo vi que no pasó nada. Y ahí cambié mi oración, le dije, Señor, si vas a hacer algo, haz algo tan grande que no quede duda que fuiste tú que lo hiciste. Y 14 años después le sigo pidiendo lo mismo. 14 años después simplemente le estoy diciendo al Señor, sigue haciendo cosas tan grandes que cuando los hombres lo vean no quede duda que fuiste tú que lo hiciste. Yo no quiero que nos atribuyan a nosotros ningún mérito, hermano. Yo no tengo la capacidad humana, no tengo la capacidad intelectual y tampoco tengo la capacidad financiera para hacer todo lo que se ha hecho aquí en la Iglesia del Calvario. Yo no he hecho nada, no hemos visto simplemente la mano de Dios obrar a nuestro favor. En el versículo 7 de ese capítulo 14 da la edad que Caleb tenía en el momento que el Señor lo llamó. Capítulo 14, versículo 7 dice lo siguiente: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Ahora seguimos más adelante y en el versículo 10 y en el versículo 11 ahora vamos a encontrar 45 años después Caleb dando testimonio de cómo han sido esos 45 años que el Señor le ha dado de ministerio. Versículo 10 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. Y esta palabra es clave. Esta palabra es clave, hermano. Mira, fraccionemos, no digas 45 años, quizás ni siquiera digas 14 años, como lo que Dios me ha concedido servirle. No digas un año, ¿verdad? En el mes de enero siempre las personas plantean metas para ese año, ¿verdad? Y yo creo que es bueno tener metas, es bueno tener plan, es bueno tener un sueño, y a veces dentro de esas metas hay unas que se cumplen y hay unas que no se cumplen. Es igual que cuando una persona va a una conferencia y conferencia tras conferencia entrega su vida para servir al Señor, pero nunca logra hacer lo que Dios le ha mandado hacer. O una persona que oye una predicación y predicación tras predicación considera cambiar algo dentro de su vida, pero nunca llega a cambiar lo que debería de cambiar. Yo creo que la meta, hermano, y me agarro de este versículo 10, debería de ser diaria, hermano, poder vivir un día a la vez. Hermano, que cada día, como dice la palabra de Dios, traiga su propio afán. Creo que los grandes logros se componen de pequeños logros. Sí, hace mucho tiempo estaba con el tema de que debía arreglar el carro. Tengo que arreglar el carro, pero yo agarraba y hacía una lista de todo lo que tenía que arreglarle al carro. Yo necesito un dineral para arreglar ese carro. Y nunca lo arreglo porque siempre veíamos el poco de dinero. Pero en diciembre, bueno, movido por la situación de que el motor ya no daba más, dije, bueno, tenemos que comenzar a hacer algo, vamos a parar el carro. Lo primero que hicimos fue parar el carro, y es exactamente lo que a veces hay que hacer, detenerse. Cuando tú quieres comenzar a generar cambio en tu vida, a veces hay que darse un alto. Si voy a cambiar, y sigo caminando, y ya tú sabes lo que voy a hacer, no, a veces toca detenerse, pararse y comenzar a meditar exactamente cuáles son los cambios que vamos a hacer. Y bueno, recuerdo que ahorita en diciembre una familia dijo: pastor, queremos hacer un regalo de Navidad, y nos mandaron $200.
bueno, con estos $200 vamos a comenzar a reparar el carro. Sí, hermano, y literal, era lo que teníamos a la mano. Y hoy ya se le ha hecho cabo, se le ha hecho motor, se le ha acomodado la tapicería del carro, se cambiaron las alfombras, se pintó el carro. Hoy compré los faros que le voy a montar nuevo al carro. Pero no es que yo junté todo el dinero que necesitaba para comenzar a hacer el trabajo. No, lo primero que tuve que hacer fue detenerme y decir, voy a comenzar a hacerlo. Y yo sé que muchos de nosotros a veces estamos esperando tener todo a la mano para tomar la decisión que necesitamos tomar para el Señor. Y no funciona de esa manera, hermano. La verdad, yo creo que usted debería de comenzar a hacer lo que debe hacer con lo que tiene a la mano. El Señor le dice a Moisés, ¿verdad?, cuando lo va a mandar a libertar al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. A lo mejor Moisés estaba esperando que le bajaran los recursos para él cancelar el ejército, y el Señor le dice, ¿qué tienen en tu mano? Y lo único que él tenía en la mano era una vara, y él le dijo, con esa vara es que vas a ir a libertar al pueblo. Solo con esa vara es que tú vas a ir a hacer lo que yo te he mandado. Acá, hermano, en el versículo 10 hay una afirmación de parte de Caleb que para mí, hermano, me desafía. Que el versículo 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, hermano. Pero creo que Caleb vivía un día a la vez de obediencia. Tú no vas a llegar a tener 45 años de obediencia al Señor si no logras tener un día. No puedes llegar a tener 10 años de obediencia al Señor, 14 años de obediencia al Señor. Es más, no van a poder tener un año de obediencia al Señor si no comienzas con el día de hoy. No, yo quiero ser como Caleb, decir cuando tenga 45 años, Jehová me ha hecho vivir estos 45 años como Él ha dicho y como Él ha querido. Pero ¿qué hacemos con el día de hoy? La obediencia, hermano, de nosotros como cristianos tiene que ser una obediencia en un presente continuo. Sí, eso debe de ser nuestra obediencia para el Señor en un presente continuo. Cada día, hermano, morir a nosotros mismos, renunciar a nuestros deseos, pasiones y concupiscencias y decir, Señor, dime qué es lo que quieres que yo haga. Yo me puedo imaginar a un Caleb durante 45 años, todos los días, yendo al Señor a decirle, dime qué quieres que haga hoy. Todos los días, sin faltar uno de ellos. Todos los días, hermano, a lo mejor cuando Caleb estaba contento, iba al Señor y le decía, dime qué quieres que yo haga. Pero cuando estaba triste también iba al Señor. Sí, un Caleb que cuando estaba molesto también iba al Señor, porque obviamente en el camino van a haber momentos de alegría, en el camino van a haber momentos de tristeza, en el camino van a haber momentos de molestia. De todo eso se compone la vida, y más la vida de una persona que sirve al Señor. Él estaba trabajando con un pueblo y él veía a un pueblo contumaz y rebelde. En mi particular considero que uno de los ataques fuertes que tuvo Caleb es ver cómo el pueblo se comportaba con Moisés. Y a lo mejor Caleb, queriendo defender a Moisés, se enardecía su corazón, pero nunca tomaba una decisión si Dios no lo guiaba. 45 años, hermano, de ministerio. 45 años para el Señor. Y este hombre dijo que durante esos 45 años, cada vez que tomaba una decisión, iba al Señor y le decía, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga? Y al finalizar esos 45 años le dice, el Señor, Jehová, me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años. Si nos examináramos en nuestras acciones, decisiones y reacciones, pudiéramos decir lo mismo. Yo lamentablemente no pudiera decir durante estos 14 años, el Señor me ha hecho vivir como Él dijo.
Porque toca reconocer que en momentos renunciamos a lo que Dios quiere que hagamos y queremos hacerlo a nuestra manera. Sí, hermano, y necesitamos como cristianos decidir obedecer al Señor, hermano, y no solamente obedecer al Señor, sino buscar la dirección del Señor, buscar la aprobación del Señor, buscar la guía del Señor en cualquier decisión que tomamos, para poder decir, como decía Caleb, me ha hecho vivir estos 45 años, como él ha dicho, todo lo que él dice yo lo he hecho. Versículo, parte B del versículo dice, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Pareciera que en ocasiones los años nos hacen creer que sabemos algo. Y Caleb dice que durante esos 85 años no confió en su propia opinión. La Biblia dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu vereda. No, porque yo soy un viejo, hermano viejo con cariño, ¿verdad? Viejo creyente. Yo quiero decirle algo. Los hombres que hicieron algo grande para Dios no cayeron cuando comenzaron su ministerio, cayeron cuando ya habían crecido. Y mientras más años, más prudencia. Mientras más años, más dependencia de Dios. Mientras más años, más disposición de escuchar lo que Dios quiera decir. Hermano, qué difícil a veces es enseñar a cierto grupo de cristianos cuando ya consideramos que hemos escuchado todo lo que teníamos que escuchar. Mira, yo pudiera decir que una persona ya no necesita escuchar nada cuando su obediencia y su práctica y su conducta sea perfecta, pero mientras nosotros nos toque reconocer de que hay áreas dentro de nuestra vida que todavía tienen debilidades, debemos estar prestos a escuchar. Hermano, este hombre tenía 85 años, 45 años de ministerio, había preparado su carrera al lado de Moisés, pero este hombre nunca dejó de depender del Señor. Nunca dejó de depender del Señor. Hermano, deberíamos de sentir miedo en nuestra vida, deberíamos de sentir angustia en nuestra vida cuando vamos y tomamos una decisión y no hemos orado al Señor. Deberíamos de sentir temor en nuestra vida cuando la decisión que tomamos fue tomada por una circunstancia o por una emoción. Deberíamos de sentir miedo y angustia dentro de nuestra vida, porque las mejores decisiones de una persona son las que Dios guía en nuestra vida. Son aquellas decisiones que el Señor nos confirma y nos dice, sí, hazlo. Hazlo. Y qué bueno poder ver la mano de Dios en nuestra vida. Pastor, Dios me está bendiciendo, mira lo que me dio. Yo quiero explicarte algo. No todo lo que produce viene de Dios. Claro que sí, pastor. No, claro que no. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Verdad que sí? Pero después dice, y no añade tristeza. Si tú lograste obtener algo, pero eso te trajo tristeza, tú puedes estar seguro que eso no fue Dios. Ahí está la respuesta. ¿Cierto? Dígame usted. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Si te trajo tristeza, ¿la dio el Señor o no la dio el Señor? Si trajo tristeza, no viene de parte del Señor. Si algo te aleja de la voluntad del Señor, no viene del Señor. Así produzca mucho de manera física o material, si algo te aleja del plan, del propósito y de la voluntad del Señor, tú tienes que estar seguro que no viene del Señor. Porque la voluntad de Jehová o la bendición de Jehová es la que enriquece, y nos quedamos únicamente con esa parte. Claro que sí, pastor. Recuerde que todas las bendiciones vienen del Señor, porque la bendición de Jehová es la que enriquece.
Pero la segunda parte dice, y no añade tristeza. Si te trajo tristeza, no era de Dios. ¿Sí me entiendes o te lo vuelvo a repetir? Nosotros somos expertos en fabricarle voluntades a Dios. Mira lo que Dios hizo. Y el Señor, yo. Eso te va a traer tristeza, ya tú vas a ver que no lo hice yo. Hasta este punto, hermano. Yo me he dado cuenta que hay decisiones que yo he tomado que no eran la voluntad de Dios. Aunque creo que era la voluntad de Dios que tuviéramos un ministerio de transporte como el que Dios nos dio. Yo estoy seguro que ese primer autobús que tuvimos, el rojo, que nos sacó las canas, las lágrimas y que nos dejó tantas veces en la calle, no era el plan de Dios para ese momento. Hoy no entiendo. Pastor, pero ¿cómo usted va a decir que no fue Dios? No, no fue Dios, fui yo. A lo mejor Dios tenía algo mejor, pero yo me precipité y me desesperé. Amén. Hoy me he hecho un poco más lento para tomar decisiones. Ya cualquier oferta no me vislumbra. Sí, ya cualquier oferta no me emboba. Ya yo lo digo, mira, tremenda oportunidad. ¿No? Si es una oportunidad, Dios la va a canalizar. Y si no es una oportunidad, mira, vamos, antes de comprar la camioneta roja, vimos una camioneta bien bonita. Pero dije, no nos vamos a apurar, porque tenemos que estar apurados, vamos a esperar en el plan de Dios. Y Dios nos bendijo, nos dio un buen carro ahora. Y yo no estoy diciendo que haya sido yo, no, sé que fue el Señor, en contraviento, marea, el Señor se glorificó. Justamente hablaba con los hermanos hace rato. Había otra camioneta, quizás en mucho mejores condiciones y en menor precio. Me estaban dando mucho menor precio, pero no me dio paz en el corazón y yo dije, no me voy a dejar llevar por eso. Tenía que ir para Valle la Pascua y escuchaba lo que el hombre me decía y no sentía paz en mi corazón. Hermano, hay veces, le voy a confesar algo, hay veces que hay cristianos que te comentan cosas que quieren hacer y en el corazón siento como un rechazo inmediato sobre ese plan. Y he sido cobarde a veces al callar y no decirle al hermano, yo creo que eso no es de Dios. Porque hay gente que no viene a pedirte opinión, hay gente que viene a comentarte lo que va a hacer. Sí, pero aun cuando la gente venga nada más a comentarte, yo como pastor estoy en la responsabilidad de decirte, yo sé que estás decidido a hacerlo, pero no es de Dios. No sé, yo, de momento hay gente que viene con planes y cosas y inmediatamente siento como ese rechazo hacia eso. Y a veces no comprendo eso y yo digo, es el Señor, haciéndome entender de que eso no está bien. Hermano, yo no tengo el tiempo ni la intención de ser tu niñero y guiarte todos los días. Créeme, no puedo ni quiero hacerlo. Pero tú sí puedes depender todos los días de la decisión de Dios en tu vida. ¿Sí? Tú sí puedes ir todos los días como Caleb y decirle, Señor, ¿qué hago hoy? ¿Cuál es tu plan, Señor, para hoy? Mira, no existe un día más placentero y fructífero que aquel día que se pone delante de Dios y todas las cosas que suceden vienen guiadas por Él. No estoy diciendo de que en ocasiones no vayan a haber dificultades o problemas o que alguna situación no se vaya a salir mal, pero aún cuando pasa lo malo y está dentro del propósito de Dios, la sensación es diferente. Sí, aún cuando pasa lo malo, pero eso malo está dentro del plan y del propósito de Dios, hay paz en el corazón. Pero cuando no está dentro del propósito de Dios, hay angustia, hay incertidumbre, hay desesperación, hay falta de paz y esa sensación de vacío dentro del corazón. ¿No le ha pasado eso? Que usted está por tomar una decisión y usted piensa que es una buena decisión, pero todavía siente su corazón mal. Yo no soy el único que le pasa eso. Créanme que yo no creo que
Dios trate conmigo nada más de esa manera y lo demás no lo haga. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces nos hemos cauterizado tanto que ya no entendemos la forma como Dios nos está hablando. Nos endurecemos tanto que a todo pajarito que canta le picamos el ojo. Sí, nos endurecemos tanto que todo lo que brilla para nosotros es oro. Y viene la dificultad. Hoy, hermano, hay un alto porcentaje de cristianos que están haciendo lo que Dios no quiere que ellos hagan. Y está desperdiciando o malgastando un tiempo que Dios te ha dado para honrarle y para glorificarle, y que al final no vas a sacar ningún resultado ni satisfacción de eso. Y ojalá llegues, hermano, al centro de la voluntad de Dios de la manera correcta. Pero no le preguntábamos al Señor: Señor, dime cuál es tu voluntad. Aceptamos cosas sin preguntarle a Dios, rechazamos cosas sin preguntarle a Dios, nos metemos en situaciones sin preguntarle a Dios. ¿Por qué hay tantos cristianos endeudados y la gente hablando mal de ellos? Dime, ¿por qué? Dime por qué. ¿Por qué? Silencio. Porque no le preguntamos al Señor. Piedrita con ojito, yo no la necesito, pero dame. Ahora necesito, dame. Y ahora, dame. Pero si aún para comprar nosotros le dijéramos al Señor: Señor, es tu voluntad. Dime, pastor, es que ese era el negocio de mi vida, pastor. Si no lo agarraba yo, lo agarraba a otro. Si es para ti, Dios lo va a preservar. Amén. Si es para ti, Dios lo va a preservar. Pero por amor a Dios y por tu propia paz, trata de tomar decisiones cuando estás seguro que Dios quiere que las tomes. Escucha lo que te estoy diciendo: por amor a Dios y por tu paz. Si no, después viene el dolor de cabeza. No solamente eso, sino que ahora en el versículo 11, el viejito, como él había sabido vivir, como Dios le había mandado, tenía deseo de seguir viviendo para Dios. ¿Cuál es la clave de la petición de Caleb en el versículo 11? ¿Cuál es la clave de la petición de Caleb para que Caleb llegara a tal determinación y petición en el versículo 11? ¿Cuál fue la clave? Mira lo que dice el versículo 11: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Porque cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, el Señor preserva tu fuerza. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que como lo intentamos de tantas formas a nuestra manera, creamos cansancio en nuestro cuerpo que son difíciles de recuperar la fuerza. Pero cuando tú te mantienes 45 años, un día dentro del plan y del propósito de Dios, podemos decir, hermano, tal cual como decía Caleb: mira, 45 años después, con 85 años de vida, todavía estoy tan fuerte como cuando tenía 40. ¿Tú puedes decir eso? Yo no lo puedo decir. Yo le dije a mi esposa: ya yo estoy bien. Y yo me siento viejo ya, hermano. Sí, me veo en el espejo y ese montón de canas. Cada una de ellas tiene el nombre de cada uno de ustedes. Y cuando se me empieza a caer el pelo, me voy a molestar con ustedes. Todavía el Señor me preserva mi cabello. Nada personal, no atleta. Alfredo, está contento. Pero qué gozo de estar sirviendo al Señor. Versículo 11, Caleb dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Parecía presunción, ¿verdad? Caleb sonó como presumido. Sí, Caleb sonó como presumido. Pero Caleb no estaba hablando de fuerza física. Caleb no estaba haciendo alusión a su fuerza física. Caleb todavía estaba diciendo: todavía tengo el mismo ánimo que cuando Moisés me envió. Yo me siento tan animado como hace 40 años cuando Moisés me envió, hermano, y créame, he visto pastores
cuando pasan 5 años dice, yo no pensé que esto era así. Caen en una frustración y decepción. Le voy a leer algo que me compartieron. Y gloria a Dios por el desenlace de esta historia. Gloria a Dios por el desenlace de esta historia. Me gustó mucho el desenlace de esta historia. Y pasó aquí en Venezuela. Un pastor escribió lo siguiente: buenas noches, hermanos y pastores y siervos de Dios. Me dirijo a ustedes en esta oportunidad para hacerles saber de una noticia muy importante. Sé que muchos se han enterado de mi salida del ministerio, de la iglesia, y que estaban al conocimiento de una transición de liderazgo pastoral. Pero quiero dejarles saber que Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha permitido darme cuenta de mi error a tiempo. Esto es un pastor y eso pasó este mes. Durante 8 meses la idea de dejar el ministerio había estado rondando mi cabeza. Eso se debía a que no me sentía digno ni satisfecho con el tiempo ni el servicio que le estaba prestando a la iglesia. Las muchas cargas, deudas, responsabilidades seculares me habían agotado físicamente y me habían mermado mi comunión con Dios, hasta el punto que pensé que no debía estar allí y que otro lo podía hacer mejor. Entonces lo comuniqué a la iglesia y no entendían lo que me pasaba. También se lo comuniqué a mi pastor y tampoco lo entendió. Muchos de ustedes me aconsejaron y trataron de que reconsiderara mi decisión, pero aún seguía en mi decisión firme de entregar la iglesia. No fue sino hasta el regreso del pastor, no lo voy a decir para preservar la confidencialidad, que me pude reunir y tratar de darle una solución final a este problema que yo mismo había creado. El pastor me dijo que no me iba a permitir de ninguna manera que la iglesia se cerrara y envió a un buen hombre a tomar la responsabilidad que yo estaba dejando. Ese hombre es el hermano Anónimo, quien desde el primer momento que llegó comenzó a trabajar, a poner mano a la obra para recibir el ministerio. Durante un poco más de un mes estuve trabajando con él para entregarle el ministerio de tal manera que los hermanos lo aceptaron y pudieran continuar la obra sin problema. Fue un tiempo difícil para la iglesia y de endurecer mucho mi corazón ante los hermanos y Dios. Confrontación de mis pecados. Fue hasta el último momento que me pude dar cuenta del gran error que estaba cometiendo. El domingo pasado, 19 de enero, fue el día de la Asamblea General. El día donde oficialmente le cedí mis responsabilidades, daba mi memoria y cuenta y finalmente dejaba de ser el pastor de la iglesia fulana de tal. Ese mismo día, después del servicio, llegué a mi casa y no pude más. Me desplomé en llanto, mucho dolor en mi corazón. No entendía por qué me sentía tan mal, si supuestamente yo estaba haciendo lo correcto y lo mejor para la iglesia. En ese proceso entendí que no me veía haciendo otra cosa con mi vida que ser pastor de la iglesia. Entendí que lo más grande e importante que estaba haciendo con mi vida era poder servirle a Dios como pastor, y que mi vida en este momento no tenía ningún sentido si no estaba invertida en la obra de Dios. Iglesia que Dios me había permitido establecer y cuidar y guiar, y escucha el tiempo, por casi 5 años. Fue como que Dios mismo me hubiese abierto los ojos y me había permitido ver lo grande y maravilloso que es servir a Dios como pastor. Sin duda todo este tiempo, toda esta situación ha confirmado mi llamado de servir a Dios como pastor. No soy yo, bajo mi propia prudencia, quien decide qué hacer con mi vida, sino Dios. Soy siervo de Dios y me debo a Él. Y servirle a Dios es lo más inteligente que puede hacer un hombre con su vida. Inmediatamente después de todo este proceso hablé con mi familia y recibí de ellos todo el amor y el respaldo.
posible que un hombre pudiera tener. Ellos, al igual que yo, estaban convencidos de que era un error dejar el ministerio. Hablé luego con mi pastor y me dijo: todavía estás a tiempo de volver y arreglar las cosas. Oportunidad que no iba a desaprovechar para arreglar todo. Perdón y recibimiento de la iglesia. Después de estar seguro de que había cometido un error, no podía esperar para hablar con mis hermanos, para hacerles saber mi decisión. Me reuní entre semanas con el hermano que estaba encargado y él estuvo de acuerdo con mi decisión de volver. Convocó inmediatamente una asamblea para el próximo domingo. Hoy abrí por completo mi corazón ante la iglesia y ante Dios. Y entre lágrimas y abrazos me aceptaron nuevamente para ser el pastor de la iglesia fulana de tal. Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Eso lo mandó el domingo. Hoy más que nunca sé cuál es mi lugar y dónde Dios me quiere. Tengo muchas cosas que aprender, mejorar, cambios que hacer, buenos hábitos que establecer en mi vida, pero estoy seguro que Dios está conmigo y que esta obra no es mía sino de Él, y Él me ayudará a continuar sirviéndole y glorificando su nombre. Ahora entiendo cosas que antes no, y estoy muy feliz de compartir este llamado con todos ustedes. No hay algo más importante que podamos hacer con nuestra vida que predicar el Evangelio de Cristo. La iglesia y el ministerio no es un juego, no es una emoción, es algo bien serio que se apodera de nuestra mente y corazón. La esperanza es parte de mi vida y la entendí porque no puedo vivir sin mi iglesia. La iglesia me perdonó. La iglesia, no perdió nada, al contrario, confirmó el llamado de su pastor y ganó un siervo para seguir edificando. 5 años. Y llegó al punto de pensar que tenía que volver atrás. Hermano, la clave del versículo 11 en la vida de Caleb, ese versículo que dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. La clave de esa afirmación tan importante la encuentras en el versículo 10, cuando él dijo: Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años. La única forma como nosotros pudiéramos terminar el ministerio, como lo decía el apóstol Pablo, con gozo, es aprendiendo a vivir guiados por Dios. La única forma como nosotros pudiéramos decir como Caleb en la última parte de ese versículo, en el versículo 12, donde él dice: dame pues ahora el monte, este monte, la cual habló Jehová aquel día. Él todavía estaba pidiendo monte. Él no dijo: mira, ya, olvídalo, ya yo no quiero seguir conquistando, ya yo no quiero seguir trabajando, ya yo estoy cansado, ya yo no quiero hacer más. La gente decepciona, la gente paga mal, la gente traiciona. No, hermano, Caleb yo creo que sufrió traiciones, Caleb sufrió decepciones, Caleb llevó tristeza, pero Caleb sabía que cada una de las cosas que Dios permitía en su vida estaban bajo su propósito, porque Caleb, hermano, un día como cualquiera decidió hacer únicamente lo que Dios le mandaba y rechazar aquello lo que Dios le decía que no lo aceptara. Hay una tasa de decepción grande dentro del pueblo de Dios hoy en día, y es por la sencilla razón de que no estamos viviendo a la manera de Dios, porque no tomamos el tiempo para ir delante del trono de la gracia y decirle: Señor, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dime qué quieres que haga. Somos expertos, hermano, en lo que hacemos, y somos tan expertos que dejamos el Espíritu Santo afuera y al Señor afuera, y hacemos nuestra voluntad y tomamos nuestras decisiones y fracasamos y golpeamos y volvemos a intentarlo, y al final de la carrera únicamente quedan las heridas y las insatisfacciones, porque lo mejor que usted y yo podemos hacer es vivir
según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. De manera inmediata, te parezca o no te parezca, lo mejor es vivir bajo la voluntad de Dios. Te guste o no te guste, lo mejor es vivir bajo la voluntad de Dios. Aunque no entiendas por qué Dios lo dijo, es mejor hacerlo que Dios mandó que hacerlo a nuestra manera. Y ojalá que el Señor nos permita decir como Caleb: dame ese monte. Dame ese monte. Hermano, yo les voy a decir algo. Yo todavía tengo ganas de luchar. Yo todavía tengo ganas de luchar. No soy el mismo que hace 14 años. No soy el mismo. No estoy diciendo que sepa mucho, creo que sé menos. Hace 14 años confundí a Juan el Bautista con Juan el Apóstol. Sí, yo lo recuerdo. El hermano Oscar con pena me dijo: me disculpo, pero creo que se equivocó. Sí, ¿por qué? Porque en la misma predicación hablaba de dos hombres diferentes. Sí, hablaba de Juan el Bautista y de Juan el Apóstol. En serio, hermano, y chequeé el mensaje. El ministerio a veces me ha hecho ponerme como loco. Hace unos años recuerdo que me paré aquí y comencé a hablar unas cosas y yo le veía la cara a los hermanos y todos me vieron así: pastor, ¿usted se siente bien? Sí, me siento bien. No, estaba pasando por un momento fuerte en la vida del ministerio y un montón de cosas, y yo recuerdo el pastor Eduardo que me abrazó y me dijo: pero vaya de casa. Vaya, pastor, vaya de casa. Y yo decía: ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué les pasa? Hermano, sí, yo creo que estaba al punto de volverme loco a veces. Nos ha causado tristeza, cosas en el ministerio. Dios sabe. Hemos tenido lágrimas, pero como hemos tenido alegría también. Amén. Y estos 14 años yo no lo cambio por nada. Amén. Tengo deseo de seguir luchando. Y seguir adelante. Y que Dios levante lo que quiera hacer. Ese versículo, gracias por ponerlo allí. Ese ha sido mi lema toda mi vida como cristiano. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien te parezca. A mí no me importa. Yo voy a esforzarme para que Dios haga su obra. Ojalá usted también tenga ganas de seguir adelante. Pero si usted no tiene ganas, al igual que Saúl, Dios se provee uno mejor que nosotros. El privilegio es nuestro. Padre, gracias, Señor, por tu palabra.